Señores, buenas tardes. Primero, como decía, que primero que nada, a mí me corrigieron eso no se hace, no se dice, que primero que nada, es decir, que tú no vas a decir nada. Jaja. Le vamos a hacer un programa especial. Aquí está el doctor José Miguel Vázquez, que está con nosotros. Él es miembro de este programa, miembro del comité y miembro del Comité de Solidaridad Internacional con Haití y miembro de este programa. Ustedes socio. Saben. Entonces, pero yo quería solamente señalarles, con todo esto del escandalazo del abusador, y el juidero con el abusador, y que si se lo llevan, y que si estaba aquí, y que si se fue, y que, ¿verdad? Todo lo que estamos viviendo. Yo quiero recomendarle cosas de la vida. Yo me desperté a las 2 de la mañana. Generalmente yo abro los ojos a las 2 de la mañana. Y estoy viendo a CNN una entrevista de la periodista Aristegui, una mexicana excelente, Aristegui, entrevistando a una periodista mexicana que se llama Anabel Hernández. Anabel Hernández ha escrito este libro, pónmelo por aquí, mi amor, que se llama El Traidor. Libro donde se revela que Fox, ese es el presidente Fox, recibió 3 millones de El Mayo Zambada. El Mayo Zambada es el jefe del cártel de Sinaloa. Tiene como 74, 75, 76 años. Jamás en su vida ha caído preso, porque dice la periodista Anabel, de acuerdo a lo que le contó el hijo, ese que ustedes están viendo aquí disfrazado de payaso, esa cara de payaso, ese es el hijo de El Mayo Zambada, este. Pónmelo aquí, hazme el favor. Este es un libro que ella puso, esa cara pintada, es un autorretrato del hijo de Vicentillo Zambada Niebla, hijo del Mayo Zambada. Y se llama El Traidor porque Vicentillo denunció a su padre y al Chapo, ese es el que ha denunciado al Chapo, uno de los testigos en contra del Chapo en México. Vicentillo está preso, su papá nunca ha caído preso. ¿Por qué? Porque tiene un acuerdo con la DEA, dice la periodista mexicana en ese libro, y se lo dice a Aristegui, de hace decenas de años. El acuerdo de el viejo El Mayo Zambada es decirle todo el que está en el negocio y denunciarlos a la DEA y él poder vender la droga como a él le dé la gana. Es un acuerdo de la DEA con él, con el viejo. Su hijo, que él lo puso en eso desde los 16 años, a vender droga y a manejar el negocio, dice la periodista mexicana, eso es como una empresa cualquier otra, ¿eh? Su hijo cayó preso, un muchacho buenosísimo, mírenlo aquí. Este está preso, ese es el hijo del Mayo Zambada, ese es Vicentillo. Revelan pacto entre la DEA y el Chapo. ¿Por qué? Porque cuando los abogados finalmente, porque yo lo que quiero que ustedes busquen el libro, porque esto es interesantísimo, porque es que el abusador de aquí está metido en eso, en ese cártel. Ese César el abusador. Le han mencionado muchísimos cárteles de esto, es de ese cártel de Sinaloa, que la DEA lo ha protegido, dice la periodista mexicana. Entonces, cuando Vicentillo acusó al Chapo, porque Vicentillo lo conoce al Chapo desde que era un niño, y sabía quién era el Chapo y qué hacía en el cártel de Sinaloa. Ya eso se ha dividido en otros, pero sigue funcionando.
el abogado del Chapo dijo, pero ahora que él habló, yo le voy a decir el acuerdo que tiene el Chapo con la DEA. Y el juez no le permitió hablar. El juez norteamericano dijo, no me hable de ese pacto del Chapo con la DEA, porque me va a desviar el juicio. Eso usted lo puede conseguir en Google, yo lo leí. Entonces, yo les estoy dando todos estos datos porque después hablaremos. Ahí está, El Traidor, libro donde se revela los cuartos que da el cártel de Sinaloa a los presidentes mexicanos, a todos, a los políticos mexicanos, a los funcionarios, a Titi Bimundi. La denuncia de Vicentillo a su propio padre. El acuerdo del Chapo y la DEA. Por eso, cuando a mí me dijeron que el FBI estaba dando $100,000, te lo dije ayer, todo eso usted lo encuentra en Google, todo lo que yo estoy leyendo. Yo le dije, pero yo le digo, antes de que agarraran al abusador, ¿se acuerdan ayer? Pregúntenle a la DEA, que la DEA sabe dónde está el abusador, porque él es un empleado de la DEA. ¿Ok? Ok. Está caliente. Está caliente. José Miguel, tú eres abogado de la familia de Aníbal González. Correcto. Después de este trauma que esta sociedad pasó, porque a veces las cosas buenas sirven a la sociedad, pero a veces las cosas tristes y malas, lamentablemente también nos dan una lección. ¿Qué lección nosotros podemos jurídicamente obtener de esa tragedia? Sí, mira, este es un caso que al parecer es común, ocurre con frecuencia. Sí. Y lo vimos de manera repetida, simultáneamente en San Pedro de Macorís. Exacto. Donde primero alguien que intenta matar de 7 puñaladas a esa niña, abogada, madre de 3 niñas, preciosa, las 3 niñas, la más pequeña, 2 o 3 años, sufre hasta de diabetes. Ay. Pero es una preciosidad. Ay. Entonces, intenta matarla. Luego cae preso. La muerte no la produce porque cuando le da la última puñalada en el pecho, ella dice, me lo dijo a mí. Sí. Yo en ese momento coordinaba la maestría, que ella era estudiante. Sí, yo recuerdo. Ella hizo la maestría, que precisamente se está manejando un asunto para ver qué se hace. Ella estaba en el proceso de tesis para presentar investirse como maestrante, especialista en materia migratoria. Hizo incluso en la Embajada Dominicana en Washington una pasantía. Sí. Bueno, él no la termina de matar ese día, porque ella dice, me mataste, cuando siente la última puñalada en el pecho. Y entonces cuando él logra su objetivo, se sorprende, se asusta y se va. Después viene un paquete de historias más, preso, hecho preso, prisionero, cae preso, es un caso de tentativa de homicidio, sin embargo lo califican como simplemente riña, problemas de violencia doméstica, los fiscales que intervinieron en el caso le bajan la categoría para luego manejarse comercialmente, eso hay que decirlo ya porque eso se sabe, para manejarse y tener sus entradas adicionales, no importando el precio. Y negocian con ese muchacho ya en la cárcel y sin que ella esté presente, le conceden una libertad. Le reducen la pena, la calificación de 20 a 5 años, y luego cuando 5, lo que hacen es que hacen un acuerdo sin Aníbal estar presente. Oh, Dios mío. Tenemos las pruebas de que ella estaba en Estados Unidos en esa fecha. Pero no solo eso, sino también de que esa firma no fue ella. La firma que presenta la fiscal, que diligencian los fiscales,
esa firma precisamente es falsificada y hay una persona presa por esa firma, sí, que es un abogado que intervino. ¿Dónde? ¿Cómo se determina? Primero se hace el estudio caligráfico, la experticia, y se determina que esa no es la letra de ella. Segundo, se cruza con él y se determina que la letra es de él. Entonces él ahora mismo está cursando 3 meses, se le cantaron 3 meses. Entonces, viene otro caso. Otra muchacha de San Pedro de Macorís es víctima de su marido. Le da 11 puñaladas y le deja el cuchillo en el pecho. Ay, Dios. Y se va. Los mismos fiscales, porque no puedo hablar de la misma, los mismos fiscales que manejan el caso, porque la fiscal dice que fue dirigida y que ella no hacía nada sin que Pedro, el jefe, lo supiera. Él todavía no está siendo procesado, pero existen bastantes evidencias y él va a tener que responder también. Resulta que cuando ya la deja por muerta con el cuchillo adentro, se va. Pasa lo mismo. La misma calificación, le reducen la pena, lo ponen en un plan, que también hay que tomar en cuenta esto. ¿Cuál es el papel? Y eso lo vamos a analizar después en otro programa, sí, porque ahora no quisiera entrar en esos detalles. ¿Cuál es el papel de los jueces en este caso? O sea, ajá, los jueces pueden venir a decirme a mí, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ellos están simplemente para escuchar lo que dice el fiscal, que no tienen un espacio más allá, a pesar de la especialidad de la materia penal, para determinar que le están mintiendo y que no es verdad que 11 puñaladas es una riña entre pero hasta parejas. yo, sin saber nada Con de un eso, cuchillo en el pecho. con un cuchillo en el Ese fue el pecho. caso, el segundo caso. Sí. Pero el primero, con 7 puñaladas, Sí. también es una riña, por Dios, que ellos no pueden agarrar los jueces y verificar las pruebas entonces, Dios y mío. determinar que ese certificado médico habla de 7 puñaladas o de 11 puñaladas. Ay, Dios. Pero los jueces veremos también qué pasa en ese otro expediente. Ok. Entonces, vemos que en ese segundo caso ocurre lo mismo, y son los mismos actores, los mismos jueces, los mismos fiscales, toda una, que yo lo bauticé como la mafia siciliana que opera desde San Pedro de Macorís. Ay, Dios mío. Eso trajo como consecuencia, lógicamente, muchos otros casos que se han ido destapando, Así es. de droga, problemas de, bueno, no lo voy a tocar acá porque eso está en investigación, pero esto va a destapar muchos casos más. Ok. Y entonces resulta que se inician las investigaciones y nosotros nunca hemos estado satisfechos ni conformes con, ¿qué le digo? No con el manejo, porque sabemos el interés que ha puesto la Procuraduría General de la República y sobre todo su departamento de inspectoría, pero sabemos que hay muchas cosas que hay todavía que destapar en este caso. Van 3 procesados, el dueño del arma, Sí. un italiano, que nosotros entendemos que él le prestó el arma al homicida, Al mundo. que eran amigos, manejaban el mismo negocio de los muebles, una serie de historias más, Sí. que eso va a conocer, está en apelación la medida de él. Sí. Pero hay muchos elementos más para seguir escudriñando. Ahora bien, la lesión. Sí. Este caso yo siempre dije, y creo que en algún programa de ustedes dije, que este va a ser el caso de feminicidio que va a producir las mayores consecuencias posibles. Y de hecho, ya vamos así. Sí. Y va a haber un antes y un después de Anibel Sí. en República Dominicana. Sí. Y de hecho, es así. Sí. Ya usted ve que hace 2 o 3 días se celebró una actividad contra el feminicidio, el Día de la Sí, Mujer. sí. Todos los pueblos casi tuvieron, recuerdo que ese día tenía yo el conocimiento de una apelación en contra de el italiano de la pistola,
y estaban las calles abarrotadas de mujeres con pancartas en una especie de procesión de desfile, reclamando el cese ya. Ahora bien, ¿el cese ya de qué? De que los hombres no sigan matando mujeres, el cese de la violencia contra la mujer, el cese de la violencia intrafamiliar. Aquí hay un tema que hay que abordarlo con mucha seriedad. Y yo creo que el Estado está compelido a tomar en cuenta un conjunto de ejes que se manejan alrededor de este tema. El problema no es simplemente sanciones, doña Consuelo, porque muchas veces las sanciones puras y simples fortalecen más o la frustración o la enfermedad de ese paciente que es preso. ¿Por qué? Porque el mecanismo que se utiliza es muy mecánico. El hombre, digo hombre porque es lo más común. Sí, claro. Golpea a la mujer. La mujer recibe una orden de alejamiento. Sí. Le dan la notificación fiscal de la mujer para que ella se lo lleve al incumbente, agresor. Al agresor. Exacto. Ahí ya es la puerta de entrada de su propia despedida. Su propia desgracia, sí mismo. Ya se están tomando, Procuraduría toma una serie de medidas para que eso se maneje diferente. Sí. No solo es la notificación, sino es el tratamiento, es la modalidad. Yo creo que aquí el Estado Dominicano debe convocar un equipo de expertos profesionales para que hagan un laboratorio sobre este tema y ver qué es. No es que en Francia lo hicieron, no es que en Estados Unidos lo hicieron, es que nosotros somos una sociedad especial, diferente a esas sociedades, y no es el Código Penal de Uruguay o de España que va a traer una solución al problema de República Dominicana. No, es el propio código que hagamos nosotros para nuestra gente, porque las leyes se hacen para solucionar los problemas de la gente, no se hacen de manera genérica, sí. Porque una conducta aquí no es la de Haití, sí. Ni es la de Estados Unidos. Sí. Entonces, se debe hacer esa convocatoria de especialistas, entre ellos sociólogos para el problema sociológico pero psiquiatras sobre todo. Sí. Porque este es un problema, yo siempre dije, por lo menos el caso que nos toca, había un problema psiquiátrico. Claro. Tenemos grabaciones de ese muchacho hablando con el papá, del papá de Anibel, donde le dice, yo estoy desesperado, desde que estoy 2 días sin verla, o que ella no me cierra el teléfono y no lo coge, yo me desespero, yo no sé qué hacer, usted tiene que ayudarme, yo necesito ayuda. O sea, él reclamaba esa ayuda, pero ¿dónde a él se envía? A la cárcel común. ¿Dónde? Donde tal vez ahí sí recibe mayor estímulo para fortalecer su propio problema psiquiátrico. Así es. Él era una persona con problema psiquiátrico y había que tratarlo como tal. Sí, era inducirlo y manejarlo en un centro psiquiátrico. No es que lo dejen en la calle, yo no estoy diciendo eso. Pero además de las sanciones que podrían imponérsele, que fueran sanciones para recomponer o por lo menos para estudiar y verificar cuál era su conducta y cuál era el tratamiento que debía dársele a él. Pero ¿cómo es posible que una persona con ese... Óyame, la golpeaba con frecuencia. Con ese tipo de conducta, ¿cómo lo van a dejar en la calle? Y más, una funcionaria que ha sido nombrada para proteger a las víctimas. Ay, sí. Lo que hace es negociar con esa debilidad. Ay, Dios mío. Buscar dinero, chelitos, para, no importando quién caiga, no importando a quiénes ella condujera a la muerte. Así es. O ellos. Así es. Entonces, esa es la realidad. Y por eso es que ahora, cuando se destapa todo esto, hay una gran enseñanza para el Ministerio Público. Ay, sí. De saber a quiénes tiene y cómo deben manejar a su personal, porque eso no es el único sitio donde hay problemas. Exacto. Los abogados aquí saben, y que llamen para que empiecen a decirlo, saben dónde hay problemas de ese tipo y donde el Ministerio Público es un mercado. Ay, Dios mío, corazón. Entonces, no significa que el Ministerio Público sea mercado en todos los lados. Yo conozco y defiendo funcionarios del Ministerio Público. Pero los hay. Pero estamos en una sociedad, entonces hay que darle seguimiento
a esas debilidades. Aquí hay sitios que son famosos y que San Cristóbal es famoso. Bueno, eso es cierto. ¿Verdad? Desde la época en que había, y yo no soy abogada ni sé nada de eso, desde la época en que había divorcios a vapor, era San Cristóbal, sí, la compra y venta, eso es así. Y ahora San Pedro, este caso, y hay otros sitios. Entonces, una de las enseñanzas es al propio Ministerio Público, a Procuraduría General de la República, de cómo debe supervisar a su personal, de cómo debe dar seguimiento y de cómo debe exigirle lo que dice en su propia ley sobre la ética. Y entonces la cuestión de hacer el acuerdo y de que un acuerdo para que... Óyeme, ¿cómo es posible que se haga, doña Consuelo, un acuerdo con una víctima ausente, donde ella no pueda firmar, donde ella no pueda decidir si quiere o no quiere que ese señor esté en la cárcel? O sea, no es un acuerdo, es una imposición, es una charlatanería, una vulgaridad. ¿Cómo usted me va a hablar de acuerdo cuando una de las partes no está? ¿Eso es un acuerdo? No, eso fue terrible. Eso fue enviarla. Óyeme, el Ministerio Público condenó, y no quiero decir junto con la judicatura, condenó a Nivel a la muerte y a la otra muchacha también a la muerte. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque hicieron unos acuerdos que eran simplemente criminales en contra de ella. Así mismo. Fue una especie de, ¿qué le digo?, de homicidio, fue lo que cometieron, pero en contubernio, una asociación de malhechores. Mira una cosa, donde doctor, había un bufete de abogados también que manejaban así directamente, mismo, que despachaban con la fiscal. Ah, carajo. Despachaban con ella. Dios mío. Hay muchos casos ahí que se van a destapar, donde ella misma sabe que llegaban las víctimas y ella era que inducía y indicaba a qué bufete de abogados era que debía ir. Óyeme eso. Doctor Vázquez, lo siguiente, ya tengo entendido que el procurador aclaró o decía o explicó que la Procuraduría no permitía ese tipo de acuerdos. Creo que es una resolución. Una resolución. De la Procuraduría. O sea que también violaron eso. Eso es correcto. Es que se supone que para esos tipos de acuerdos tienen que contar con la anuencia de la superioridad. Pero además de eso, jamás podrían hacerlo, jamás, legalmente jamás podrían hacerlo, independientemente de que podrán aparecer abogados que digan, no, pero es representada por Dios en materia penal, intuito y persona. Y aquí se está hablando de un problema penal, pero de carácter criminal, como es el caso de estas dos muchachas, donde intentaron asesinarla y luego producen el asesinato posterior al acuerdo. A ese acuerdo es que la lleva a ese asesinato, a ese crimen. Así es. El acuerdo, el contubernio de esas oficinas de abogados con fiscales, no sé si con jueces, pero de una u otra manera, los jueces intervienen en este proceso. De una u otra manera, ellos son parte por acción u omisión. Exacto. Porque ellos deben tomar en cuenta una serie de delicadezas, de detalles, para saber cuál es la tipificación real de un hecho. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que 11 puñaladas es un hecho de una riña? Es una simple riña. Pero Dios médico, mío. Entonces el juez tiene que justificarme que le falsificaron el certificado médico, que las declaraciones que dieron y los testigos también de ellos dijeron todo lo contrario. O sea, que le llevaron y que ellos le creyeron. Claro. Además que lo creyeron. Claro, no claro. puede ser. O sea, yo creí todo lo que me dijeron, que esas 7 heridas que tiene no simplemente fueron rasguños. Una riña, hombre, de cariño. Son sí. 7 heridas de puñaladas de cariño. Sí. Oh, Dios mío. Oye, pero aparte de eso, eso agota mucho, incluso a ustedes mismos, los abogados, porque bregar con todo ese material, la familia, las niñas han tenido, eso mismo. Las niñas han tenido que estar en terapia permanente. Ay, pero cómo. Imagínese usted, fue frente a las 3 niñas. No. El hecho fue frente a 3 bebés. La más chiquita decía, bueno, que no quiero hablar de eso, de que, o sea, el retrato de lo que ocurrió, mami tiene una corta aquí, mami tiene sangre, todavía dicen, o sea, ese tipo de traumatizadas, o sea, chocadas. ¿cómo tú vas a sanear el problema de esas niñas? ¿Cómo tú le vas a quitar eso de su cerebro? ¿Cómo van a criarse esas niñas con el problema, con esa cruz, con esa mancha arriba? O sea, nada de eso se piensa. Entonces ahora es momento de que la sociedad, de que el Estado
Sí. de manera mancomunada, Sí. Y que empiecen a no sea buscar vías, porque el problema momento, no una es cuestión del boom. momento, y por Ni eso buscar estamos chivo hablando. expiatorio tampoco, Sí. no es un problema de chivo Exacto. expiatorio, es un asunto que nos está tocando a la sociedad Así en términos es. general y que mañana puede ser tu hija, Así la es. hija de uno, Así es. la sobrina, tu mamá, un familiar cercano. Entonces hay que ver cuál es la causa que está produciendo que todos los días hayan uno o dos crímenes contra una mujer. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Asunto de machismo, No, esto sigue. asunto de psiquiatría, asunto o sea, ¿dónde está el problema? Porque lo primero que tenemos que ubicar el problema. Ahora, ¿qué ocurre? Que yo creo que el problema no es genérico, es individual. Ahora, ¿cómo todos esos puntos individuales podemos irlo encasillando en paquete de manera especializada y ver cómo se van dando tratamientos y porque a lo buscando forma de mejor, evitarlo? yo creo que tú has aportado también algo. Si a ese individuo que tiene esa violencia, como son muchos, y las mujeres, la última que asesinaron dijeron que desde que eran novios, él venía maltratándola y golpeándola. Y después, no, porque él cambia, pues iba a cambiar, cambió tanto que te mató. Exacto. Entonces, lo que yo creo que tú aportas también es que a la persona, al hombre, en este caso el hombre, que comete el hecho, también hay que analizarlo. A lo mejor, como tú dices, si lo llevan por el camino, no solamente meterlo en una cárcel, como tú dices, donde se les refuerzan toda esa violencia, con un tigreal, ¿qué fue lo que te hizo tu mujer? Lo que tú tienes que hacer es matarle y caerle a patar. Exacto, es un centro psiquiátrico. Es un centro psiquiátrico, a lo mejor si lo llevan a un centro psiquiátrico. Aunque sea una cárcel, pero especializada en ese tipo de manejo. Trancado, pero bien, doña carajo. Consuelo, no solo creo que el problema radica solamente en el tipo. Hay que evaluar también y empezar a educar a la mujer. Así es. Porque es que la mujer no puede seguir aceptando eso como natural. Como natural. Y aceptando 1, 2, 3, 4 actos de violencia irracionales a veces, como que son hechos normales, como que él va a cambiar, pero o sea, que la educación debe ser en ambos lugares, en ambos los dos géneros. Tanto en la mujer como en el hombre. En uno de una forma y en otro otra. El hombre ver por qué es la violencia y conducirlo a que terapia o lo que haya que hacer para que sea menos violento. Porque en el caso a nivel Sol, óigame, la única alternativa que ella veía como solución a sobrevivir a esos ataques era yéndose del país. Oiga eso. Y que a él no le permitieran salir del país. Oiga eso. Porque era capaz de salir también. También atrás de Estamos hablando de alguien que está muerto, ¿eh? Sí. Pero le estoy diciendo la realidad de los hechos. Pues no hemos tenido que adentrarnos a todo este episodio para poder entender muchas cosas y poder manejar muchas situaciones. Pero déjeme decirle, hay casos catastróficos. Este caso ha aturdido, ha frustrado a mucha gente cercanos a ella porque sabían quién era. A los familiares, a las bebés, a la mamá, la mamá que tiene a las 3 niñas ahora, dedicada por completo a esas niñas. Sí, esto no debe, yo lo que quiero, o mi deseo es, y te lo agradezco mucho, que siempre nos has mantenido informados, es que esto tiene que servirnos de ejemplo a la sociedad, que sirva para eso. Estaba viendo el caso de Diana Kerr, allá en España, el Chicles, un tipo que la asesina, la viola, la asesina, esconde el cadáver, hasta que 1 año y pico después, porque él trata de hacerle eso a otra chica, pero ella se escapa y la policía lo persigue y le aparece el cadáver de Diana Kerr. Eso es un caso ahora en España. Y el padre de ella, el padre y la madre, lo que están diciendo es eso mismo, que el caso de su hija siquiera sirva para evitar que vuelvan a suceder otros homicidios, asesinatos de esta naturaleza por las mismas razones que Anibel se fue. Eso es lo que ese sería tal vez el consuelo que uno tendría con el asesinato de estas muchachas. Sí, pero va a tener el Estado y la propia sociedad que adentrarse a fondo. Así es. Porque, por ejemplo, ocurrió eso con ellas dos en San Pedro. Pero después de eso han ocurrido hechos desastrosos
mire a la novia, Ay, 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 a la ay, muchacha que se iba a casar, que, Ay, sí. o sea, cuestiones que usted dice, pero con otro, se iba a casar con otro y entonces ya por eso tiene que matarla. O sea, son sí, hechos que son psiquiátricos, ahí no hay otra salida. O sea, nadie es racional. Yo siempre he dicho que nadie mata por amor. Eso sí es verdad. Eso no es verdad, usted no mata por amor. Usted mata por rabia, por odio, por odio, y por otro punto, por ira. y si se quiere hablar de machismo, entonces usted mata por el criterio que tenemos como macho de que es nuestra propiedad y usted tiene que proteger su propiedad. Y cuando usted teme perder su propiedad, entonces hace lo que sea para proteger porque ya es su propiedad. Entonces también es otro problema que hay que manejar. Así mismo. O sea, si ese es otro de los acápites de este tipo de violencia, entonces ese hay que manejarlo también. O sea, si es cuando, y por eso es que le decía, hay que subclasificarlo. Cuando es por odio, cuando es por creencia de que se ama, por frustración, porque está completamente, ¿cómo se llama esto? Cuando usted tiene delirio por una persona. Obsesión. Entonces, obsesión, cuando es obsesionado que está, ya esos son renglones de psiquiatría o de psicología. Cuando es de propiedad es un problema de sociología y de educación, o sea, de que considera que es su propiedad y yo no voy a permitir que lo mío nadie lo tenga. Así es. Ese es otro problema que yo creo que incide también en el aspecto psicológico. Yo creo que, dígame, primero es sociología, los sociólogos y psiquiatras juntarse, y luego entonces que va la parte de derecho. Pero yo considero que la parte legal está en un tercer o cuarto plano aquí, porque el problema no es jurídico, no es sancionar necesariamente a los hombres. El problema es preventivo, evitar, estudiar primero cuál es la razón que está produciendo que el hombre se comporte así. Así mismo. Y lo segundo Así es mismo. cuáles son las medidas que hay que Así tomar mismo. por paquetes, por grupos. Y tercero, entonces, la parte psiquiátrica sobre las sanciones ligada a lo jurídico. Pero lo jurídico aquí, una sanción yo no creo que contribuya, me perdonan la gente que sí entienden que deben meter los 30 años. Yo no digo que no lo metan 30 años, el que mató debe pagar por ello. Ahora, no es lo mismo meter preso a una persona que mató con conciencia plena y otro que mató con un problema psiquiátrico. Entonces, son para dos lugares diferentes. Si usted mete a este por problemas psiquiátricos a un paquete que son operativos en materia delincuencial, usted sencillamente está maestrando a este y llevando a un loco a que lo pongan como le dé la gana en un centro. No, yo te entendí, penitenciario. yo creo que es muy razonable eso que tú estás diciendo. Mira, José Miguel, nosotros queremos, antes de usar esta parte del programa también, y te agradezco toda esta explicación que tú nos das sobre ese caso, como te dije, pero queremos también, tú como miembro del comité, nosotros tenemos una situación, que siempre la tenemos, con respecto a nuestros queridísimos vecinos. Hasta el jefe del CEFRON ha dicho que podemos recibir como si fuera algo nuevo, una avalancha. Ya se está hablando de... Hasta se está hablando otra vez de los campamentos de refugiados, aquellos que le querían imponer a Balaguer y Balaguer se negó. Después un día hablaremos sobre eso con una directora que hay de las cuestiones de migración, que siempre ha trabajado, una doctora, que siempre ha trabajado en contra de este país. Ella se cree que uno no lo sabe. Pero ese no es el caso, sino se habla, la Unión Europea dijo que Haití hay que hacer algo por Haití. Le dice la embajadora norteamericana, Haití no puede seguir siendo nada más ayudada por República Dominicana y por nosotros. Hay que hacer algo por Haití. ¿Qué debemos nosotros los dominicanos? Juan Miguel Castillo Pantaleón, que trabajamos junto con él en el comité, ha hecho una serie de planteamientos de crear una herramienta, algo que pueda, y que sea República Dominicana que lo plantee, porque somos los más afectados. Mire, ¿qué tú opinas sobre eso? Precisamente hablaba yo hace un rato con Juan Miguel, y tenemos una convocatoria para reunirnos pronto y analizar el tema. El tema son muchas aristas que envuelven el tema de Haití con República Dominicana. Analizar la crisis haitiana no es tan sencillo. Problemas de violencia, de hambre, deforestación, sin techo, sin comida, sin agua, sin suelo, sin vegetación, y solo la cultura de la violencia.
es difícil la situación. Entonces, ¿cuál es la salida que se han propuesto? Independientemente que se habla de las riquezas que tiene Haití, de las minas, ¿cómo es? George Soros. George Bien. Soros. Lo que se persigue allí de tratar de administrar esos bienes, esas 2 o 3 grandes minas que le quedan a Haití. Se habla hasta de petróleo, no sé si es cierto. En un pueblo donde está dividido en 2, un pequeño grupo que dirige y una gran masa que no sabe cómo vivir. ¿Qué ocurre? La única salida, el único escape que ven los ciudadanos de Haití a su solución es hacia República Dominicana. Claro. Ahora mismo hay una gran crisis y ellos entienden que su crisis simplemente se soluciona, tanto la oposición como la mayoría de la población, si se quita al presidente, si Moïse. renuncia Moïse. Juvenal, ¿no? Si renuncia. ¿Cuántos no han renunciado y cuántos no han matado, cuántos no se han ido, cuántos no han quitado? Y todo sigue igual. Yo creo que hasta que no es lo mismo, hablábamos precisamente, Juan Miguel, no se puede comparar con ninguno de estos países donde se han tomado una serie de medidas. La ONU ha tomado medidas en esos espacios territoriales. Nada es comparable. Kosovo, Puerto Rico, por ejemplo, la OLP, etcétera. Ninguno son comparables con la situación de Haití. Son cosas muy diferentes. Entonces en Haití hay que tomar medidas diferentes y son precisamente, no quiero avanzar de las ideas que tenemos hasta que no se concreticen, pero ciertamente no podemos seguir rezando el mismo rezo, la misma oración, de que nosotros no podemos aguantar la crisis, de que no podemos soportar el problema del peso de la crisis haitiana de manera individual, de que se debe empoderar la comunidad internacional. No se ha empoderado ni se va a empoderar nunca. Entonces, lo que hay que tomar, mira, el problema de la minutage. ¿Qué se trató de hacer allí? ¿Y qué ¿Cuál resultó? fue su papel y cuál fue el resultado? Al contrario, lo que se provocó fue crisis. Sí, señor. Entonces, en definitiva, nosotros consideramos que se debe hacer un estudio sopesado y hacer una propuesta que la acoja el Estado Dominicano como miembro ahora Sí, del Consejo de del Seguridad. Consejo de Seguridad, Estamos que es ahí. algo muy pasajero, Claro. a los fines de que nosotros podamos asumir responsabilidades y tener iniciativa para que sea la comunidad internacional, para que sea la propia ONU de manera jurídica que asuma Exacto. algunos compromisos. Exacto. Porque, óigame, Pero no espera nada bueno si esto no se le busca una solución. es así, ¿eh? Si no le importamos al mundo, nos están exponiendo a que República Dominicana prácticamente desaparezca. Porque déjeme decirle, ese contenedor de personas en crisis y reveladas que agarren y arranquen para acá, no hay forma de detenerla. Nada más. Porque si la detenemos, entonces viene Va a la haber un segunda parte, genocidio. es un genocidio. Es un genocidio, Mire, ¿eh? yo vine de San Juan de la Maguana el domingo pasado, no el antepasado. Es así, estamos, por donde quiera tenemos la de perder. Oiga esto, exacto. Y cuando me paro en el primer chequeo, me dicen, baja los cristales. Digo yo, este no es el vehículo. Si ustedes tienen seguridad, inteligencia, lo que sea, usted debió darse cuenta que allá atrás de mí, a 100 metros de aquí, se paró un camión con más de 80 ciudadanos haitianos. Se lanzaron de ahí y le están rodeando a ustedes para posiblemente el camión le va a cruzar por aquí y recogerlo un poquito más adelante. Oye, eso. O sea, 80 gente, cerca de 80, se dividieron una rama para este lado, otra rama de este lado, y después váyanse preguntaban, y se juntan y yo lo ¿dónde se recojo después pusieron del el chequeo. camión y el Entonces, camión pasó ustedes vacío? o son un hazme reír, están haciendo las veces de hazme reír, Cristo. o lo están haciendo a propósito. O sea, o saben lo que está ocurriendo. Pero el problema no es tan sencillo. Ahora, ¿cómo le permiten que venga desde la frontera hasta San Juan ese camión? ¿Cuáles son los chequeos que hay? Ahora, ¿qué capacidad de vigilancia tenemos? Pero más que eso,
¿qué interés tenemos en ¿Qué esos interés controles? tenemos? Porque ese es el otro punto. Así ¿Qué mismo interés, qué así interés mismo realmente es. tenemos? Ahora se habla de que ahí estuve viendo con relación al cólera, al dengue, todas esas enfermedades que vienen de allí, sobre todo el problema del SIDA, ya aquí se estaba extinguiendo, ahora creo que son un 40%, el 80% de las personas con SIDA son precisamente de origen haitiana. Los hospitales, los parturientas, el 70% de las parturientas son de origen haitiano. O sea, el presupuesto de salud, de educación, Entonces, todo se nos desmorona. Entonces, o nos transparentamos y definitivamente unificamos esto y que vengan a vivir y que le entreguemos esto y nosotros lo que podamos nos vamos para otro lado, o definitivamente tomamos medidas en el asunto. Así mismo es. Pero, Bueno, oiga, entonces, ¿tú crees que el comité, por lo menos el comité, sí, va a ser en los próximos días tiene una gran propuesta que se le va a hacer al pueblo dominicano y a las autoridades dominicanas? Que puede ser no una puede solución ser. para que de manera La comunidad internacional razonable porque asuma. ya que dijo la embajadora eso, la Unión Europea dijo, es una crisis sin precedentes y hay que intervenir en Haití. Usted se recuerda una vez que yo dije, en una de las intervenciones nuestras, en una actividad que teníamos, que era fácil, que si realmente había un interés internacional, de la comunidad internacional por asumir el problema de Haití, era tan elemental como distribuir simplemente los ministerios, que cada estado asumiera un ministerio. Francia asume obras públicas, Estados Unidos asume salud, Canadá asume medio ambiente. Seguro, y ustedes verán que íbamos a resolver el problema. Ahora, ¿a quién le interesa que eso ocurra? Dime, ¿a quién? Una vez yo lo dije, incluso le distribuí a cada país que asumiera un ministerio específico. No. Y te voy a decir una cosa, no hay ser humano más difícil que el haitiano. Mire, hay un... Entre ellos, por eso, entre ellos mismos, yo me pasé este fin de semana, me fui de viaje, estábamos de viaje el fin de semana, la semana pasada, y me llevé el libro de la conformación del Estado haitiano de Peñavalle, que es un opúsculo de Peñavalle. Y déjame volverlo a releer. Sí. Esas tres clases de los blancos, los libertos y los esclavos negros, jamás se han puesto de acuerdo en nada. Así es. Jamás. A propósito, doña Consuelo, sabe que aperturamos la segunda promoción de la maestría de Derecho Migratorio y Consular, apenas empezando ahora mismo. Acaba de empezar. Sí, eso es la UAS. Sí. Atención. El primer profesor fue Jotin Curi y Juan Miguel Rosario, Juan Manuel Rosario. Juan Manuel. Entonces, no sé si hay oportunidad todavía de algún ingreso, habría que chequear, pero por si acaso alguien está interesado. Pero es una tremenda maestría. Bueno, le pusieron la Mercedes-Benz de la maestría. Ay, de la UAS, qué bello, qué lindo. porque estuvo la primera promoción, tuvimos la oportunidad de ir a Haití, ahora no hemos podido moverlo por la situación de crisis que hay. Pero en una se fueron al Departamento de Estado. Entonces después también fuimos a la frontera, se estudió la frontera, el CEFRON dio conferencia a los estudiantes, luego nos fuimos por 15 días a Washington, al Departamento de Estado, a todas las instituciones prácticamente públicas. No entramos a Casa Blanca porque en ese momento estaba fuera del país Trump, el presidente. Pero sí teníamos previsto, fuimos a muchas instituciones privadas, incluso a los partidos republicanos y demócratas. O sea, fue bastante porque fue una combinación de migración con política. Muy bien. Y entonces de ahí pasamos a Nueva York, donde ahí fuimos a tribunales sobre materia migratoria y penal, fuimos a la sede de la ONU. O sea, fue muy interesante. Yo no digo que en esta podamos llenar las expectativas que se llenaron en la otra, pero vamos a hacer todo el esfuerzo porque así sea. Pero fue bastante fructífera, bastante importante. Bueno, ya ustedes saben, localicen, ojalá, porque nosotros necesitamos esos especialistas aquí, Y de hecho ya se están graduando. En derecho migratorio. Nosotros lo necesitamos. Y déjeme decir la diferencia, la primera hasta ahora que tenemos como derecho migratorio, la primera del mundo.
Oiga, qué bien. La primera maestría del mundo, y que si alguien tiene una información diferente, que por favor me la suministre, que yo me gustaría saberlo. Así que hay una segunda, creo que fue en California ahora, y creo que el coordinador es de origen dominicano. Ajá, qué Es lindo. la segunda, pero hasta donde sabemos. Si hay alguien que sepa dónde hay una de derecho migratorio y consular, por favor le agradecería para que me lo... Qué belleza. Ahora, sí hay en Europa y en muchos países de Sudamérica maestría de política migratoria, que es diferente. Ok. Que ahí es más sociológica, Sí, más sí, estudio sí. de lo que son las migraciones, Sí. pero aquí en derecho migratorio es Derecho. el fondo del problema, conocer Jurídico. el derecho migratorio, asuntos jurídicos en materia migratoria Ay, de cada que país. tanta falta no se mira con esa sentencia 168, toda la porquería que hablaron. Bueno, de ahí Que si nosotros, no fuera esa por ese maestría, comité, por esa ustedes, maestría, sí, por tuvo la oportunidad de ustedes, discutir esa sentencia en el Departamento de Estado. en el Esa Departamento maestría. de Estado, la Esa 168, maestría. que Dios lo bendiga, porque si no fuera por ese equipo de ustedes, mira, yo no sé dónde hubiéramos llegado en este país. José Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. Dios Mi te cariño bendiga. siempre. tenemos que hacer tu programa de vez en cuando. Está bien, claro. Tenemos temas pendientes. Espero que lo hayan disfrutado. Recuérdense que les recomendé el libro El Traidor, para que usted vea lo que es el cártel de Sinaloa al que pertenece el señor el abusador. Y cómo el jefe, Mayo Zambada, jamás ha caído preso porque tiene un acuerdo con la DEA. Hasta su hijo, que es ese payaso, que es este buen mozo, está preso en Estados Unidos. Por eso es que se llama el libro El Traidor, porque él dijo todo lo que hacía el cártel de Sinaloa para meter la droga en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. No se lo pierda, eso es un libro de la periodista Anabel Hernández. Y si ustedes pueden ver en CNN la entrevista que le hizo Aristegui a esa muchacha, a esa periodista Anabel Hernández, que Dios quiera que no la maten, porque en México te desaparecen a bull y más nada. Véanla en CNN, eso no tiene desperdicio. Recuérdense que gracias al Grupo Rica, a Plaza Lama, estamos aquí, a Óptico Oviedo. Hoy es martes gratis. Tú compras la montura, los cristales son gratis en Óptico Oviedo y tu marca país, marca café, Santo Domingo. Muchas gracias.